Este es El Matiz. Hoy con Nicolás Ibáñez, desde Bogotá, Colombia. Juan Manuel Martínez, desde Alexandria, Estados Unidos. Juan Merchán, desde Montreal, Canadá. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas: El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola a todos, ¿cómo están? Volvemos hoy con El Matiz para un episodio sobre el escritor estadounidense Don DeLillo. Vamos a analizar principalmente su obra White Noise, que tengo aquí la edición en inglés, en español titulada Ruido Blanco, ¿no? O Ruido de Fondo. Ruido de Fondo. Ruido de Fondo, sí. Don DeLillo, Estados Unidos, 1936. Bien, entonces DeLillo es nacido en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, de una familia católica italiana, ¿sí? De la ola de inmigrantes italianos que llegaron a Nueva York. Entonces por eso su nombre DeLillo, ¿sí? Como lo vemos ahí, es un nombre, digamos, muy italiano. Podemos decir de este escritor que su literatura trata temas pues como sobre la esencia el estadounidense, el consumismo, estar cerca o al borde de la guerra, y como tal también temas que lindan con la lengua o el lenguaje y su función dentro de la cultura. Pero como dije hace un momento, pues uno de sus temas principales es Estados Unidos o América, siendo su primer libro titulado Americana. La razón por la cual él titula este libro Americanas, nos explica DeLillo, es porque él quería, digamos que, atravesar toda la cultura estadounidense a través de este libro, y creo que es el intento que él hace con todos sus libros, incluyendo pues cuestiones como la paranoia, incluyendo cuestiones como las conspiraciones, las guerras, etcétera, lo cual lo pone en posición de otros autores como Thomas Pynchon, los que hayan tenido la oportunidad de leerlo, os invito a leerlo también, y tal vez a autores como David Foster Wallace, que hemos leído ya o que hemos analizado aquí en El Matiz. Entonces podría decir que hace parte de esta oleada de los escritores postmodernistas, ¿sí? Digamos los que se están leyendo después de Hemingway, después de toda esta tradición que es más conocida en Latinoamérica. Entonces la idea de este episodio es un poco traer a la luz estos escritores que yo diría que en Estados Unidos hoy día, aunque son del siglo pasado, de los años 80, 90, hoy día se está leyendo mucho en Estados Unidos. Entonces tal vez empieza a permearse también este tipo de literatura en Latinoamérica. Bien, eso tengo que decir sobre el autor. Ahora, sobre el libro como tal, White Noise o Ruido de Fondo, que vamos a analizar, seguimos con Nico, que nos puede decir un poco sobre este libro. Antes voy a meter la cucharada porque quiero presentarles a las personas que nos ven. Hola, de nuevo, soy Juan Merchán. Quiero pues hablar de Nico. Para mí personalmente es un gran placer y es un honor que nos acompañe. Habíamos hablado mucho de esta posible colaboración, porque en realidad Nicolás Ibáñez, que tenemos acá, es quizá la persona que yo conozco que es más apasionada por la literatura, por todas las formas de arte, pero específicamente por la literatura, y fue grato haber conectado con él en la pandemia. Eso lo podemos hablar en el transcurso del episodio. Pero bueno, es Nicolás Ibáñez, director de teatro, dramaturgo, actor también. Es divulgador cultural, y en este momento está haciendo una divulgación de la literatura universal a través de las redes sociales. Muy interesante. Le vamos a añadir o a poner la información de su cuenta de Instagram para que lo sigan y estén al tanto de esa nueva forma de narrar y de divulgar el contenido literario, que me parece apasionante. Entonces, Nico, muchas gracias por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también venía ahí como buscando el espacio de hablar con ustedes. Me parece muy interesante. Y bueno, hoy nos convoca Don DeLillo con esta novela Ruido de Fondo, en esta pretensión de la gran novela norteamericana. Creo que le hace mucho honor a esos grandes autores que tiene Estados Unidos, país tan, tan paradigmático en su riqueza cultural y también en su debacle sociopolítica, ¿no? Entonces es un país también lleno de muchas cosas. Es muy difícil resumir en 2 minutos la novela, pero vamos a intentarlo. La novela está dividida en 3 partes, eh, y cuenta la historia. La primera parte, que se llama Ondas y Radiación, cuenta la historia, nos enmarca, de un profesor que se llama Gladney, que dicta una cátedra de Hitler en una universidad del medio oeste de los Estados Unidos. Y esta primera parte es una crítica historiográfica, si se puede decir, o incluso sociológica sobre la familia norteamericana. Entonces nos enmarca eh, en su familia. Él está casado con Babette, su esposa, y viven con los hijos de los dos de matrimonios anteriores. Eh, entonces, esta primera parte es una sátira sobre el contexto de la familia norteamericana, en donde vemos en la sociedad de consumo, el consumismo, la televisión como representación de la realidad, eh, y toda una constelación familiar, ¿no? Propia de los Estados Unidos, de una clase media alta. Esa es la primera parte. Luego sigue Escape Tóxico a la Atmósfera, el segundo capítulo, que es el núcleo central de la novela, cuando ocurre un desastre ambiental, eh, y se escapa una sustancia a la atmósfera, y esta familia tiene que hacer un éxodo a un lugar, a un refugio donde esta, esta sustancia no es peligrosa. Pero en el camino, Jack Gladney tiene que bajarse a tanquear el carro, y en esos 2 minutos que dura tanqueando, entra en contacto con esta sustancia que es el niodeno derivado. Y aquí empieza lo interesante de la novela, porque a través de ese contacto con esta sustancia, eh, Jack se ve enfrentado a la posibilidad de la muerte, ¿sí? Y esto nos deriva en el tercer capítulo y último de la novela, que se llama Dailarama, que es cuando él descubre que su esposa Babette está tomando una droga extraña, y ella le confiesa que es una droga de un experimento en la que un médico está tratando de conseguir un paliativo para que, a través de un medicamento, el cerebro inhiba el miedo a la muerte que tenemos todos los seres humanos. Esta investigación le ponen trancas por todas partes, pero ella le ofrece al médico su cuerpo a cambio de seguir adelante con la investigación. Entonces hay una infidelidad. Esto se lo confiesa Babette al protagonista, y él entra en una investigación y en una paranoia para saber qué es la droga, quién la diseñó, quién la inventó, cómo funciona. Y ahí ya entramos en la parte final de la novela, que no se las voy a anticipar, solamente se las dejo ahí para que ustedes vayan y busquen la novela y la lean. Pues una de las mejores lecturas que he tenido este año y en bastantes años. Gran novela. Bien, sí, no sé si terminemos en algún punto hablando del final, porque al fin y al cabo lo que importa es cómo se cuenta la historia y no qué sucede. Y bueno, y hay algo que quiero decir ahí del final, entonces tal vez Adelante, no me adelante. aguante la tentación. Pero bueno, por ahora sí quería mencionar que Del Hilo sigue con vida, ¿no? No sé si mencioné eso en en la descripción. Probablemente nos lance otro libro en cualquier momento. Él ahora escribe libros, digamos que un poco más cortos o cada vez más cortos. Su obra magna es Underworld, o creería que en español lo traducen como Bajo Mundo o Submundo. Submundo, algo así, Submundo. Bueno, entonces esa sí es mucho más complicada que esa, pero invito a leerla también. Bien, entonces, para arrancar este recorridos por la obra de Lilo, quisiera indagar un poco sobre el personaje Jack.
que sería el protagonista. Am, Cuando Nico habló de esta familia, él la describió como una familia típica norteamericana. Entonces yo pondría un poco la imagen de los Simpsons. Si ustedes han visto los Simpsons, si lo llevamos a la caricatura, ¿no? Pues tienen una casa, carro, etcétera. Pero al fin y al cabo, pues es una familia disfuncional. Solo que hay que agregarle que Homero en medio de todo es muy fiel, ¿no? Aquí se trata de un hombre que ha tenido como varias, bueno, ha tenido otra esposa y tiene un par de hijos con otro matrimonio. Hablando un poco de Homero, este escritor que mencionamos, Pynchon, admira mucho a Homero, ¿no? Dice que es uno de sus personajes que más admira en la cultura norteamericana. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir sobre Jack, sobre este personaje en cuanto a su psicología un poco, yo diría, la cuestión de la muerte, la cuestión de cómo esa relación con su esposa, que al fin y al cabo es muy íntima, pero creo que todo se ve atravesado por esto de la muerte o el cuestionamiento sobre la muerte. Entonces, y bueno, la muerte y la vida, ¿no? Y la enfermedad. Entonces, ¿cómo ven a este personaje o qué observan de este personaje? Yo arrancaría por la complejidad del personaje. Creo que Del Hilo hace una gran labor haciendo de este personaje principal, de este protagonista, alguien que toca muchas de las aristas de la personalidad humana, ¿no? La maldad, que lo vemos en la última parte de la novela, que yo no creía que fuera capaz de hacerlo, pero quizá es una exploración de la maldad un poco incluso maquillada, un cierto tipo de farsa o comedia negra, pero al fin y al cabo es maldad y es quererle hacer daño a otro, y yo no lo esperaba de este profesor universitario, pero es muy complejo, es un tipo que anda muy interesado en muchas cosas. Para empezar, alguien que se dedica a dar una cátedra de Hitler en la universidad, pues está, digamos, ya predispuesto a hablar sobre la maldad y complejizar la maldad, no la maldad per se, sino hablar sobre la maldad y sobre la muerte, que es el hilo conductor de este personaje y la novela. Y sí, habla de la pasión, como decía Juan Manuel hace un momento, la pasión que él siente por su esposa, eh, y la amistad que se refleja a través de Murray, el profesor amigo de él. Entonces me parece que es un personaje bien complejo de varias aristas. Me interesa mucho como personaje. Así como los otros personajes, yo creo que hay también una exploración muy profunda de los otros, pero hablando específicamente de la psicología de Jack, considero que me hizo confiar en él, me hizo acompañarlo, no esperaba esa última evolución, y aún así lo consideré y lo admiré por tener esa exploración propia, introspectiva. Nico hablaba de una parte de la novela donde él se da cuenta que su esposa le es infiel, y si bien tiene un par de líneas donde explota, digamos, como se esperaría de un hombre celoso, hombre heterosexual celoso cuando se da cuenta que su pareja le ha sido infiel, en realidad la explosión es más inquisitiva y nos damos cuenta que en realidad lo está haciendo no por saber quién es el tipo que tuvo sexo con su esposa, sino porque él también tiene ese miedo a la muerte que su mujer tiene. Sí, yo creo que él acepta, ¿no? Que la mujer en realidad lo hizo tal vez por miedo. Si hubo algún engaño fue por temor a la muerte y él entiende que es algo que es permanente en la sociedad, especialmente hoy día, ¿no? Lo cual me lleva un poco a Kierkegaard, ¿no? Que él habla un poco de la ansiedad contemporánea, bueno, al menos cuando en la época que él escribió, y dice que obviamente en el pasado los humanos sufrían y tal vez sufrían más que ahora, pero la diferencia es que no pensaban o no reflexionaban sobre el sufrimiento, y eso es lo que nos diferencia a los humanos de antes, ¿no? Que tenemos ahora, hoy día, tenemos esta forma cognitiva de andar pensando en lo que nos aqueja y no simplemente está ahí y ya, y no hay nada que hacer. Entonces yo veo que eso es muy de nuestros tiempos, como se ve aquí. Sí, a mí me gustaría agregar dos cosas. Una respecto al personaje de Jack, y es el tema de la suplantación, que ya lo vamos a ver un poco, y esto de lo simulacrado, de lo aparente, y es que este personaje es un doble, tiene un doble para dictar su cátedra sobre Hitler, y entonces usa unas gafas oscuras para hacer de él mismo un personaje que dicta la cátedra de Hitler. Y eso es muy interesante porque todos los personajes
y la novela está enmarcada también en el tema de la suplantación o del simulacro, de qué es real y qué no es real en la novela. Y por otro lado, sobre el tema de la muerte, creo que si bien la novela se trata sobre el objetivo de la muerte o el fin de la muerte en las dos acepciones de la palabra, es decir, qué es lo que sucede cuando morimos, que es el miedo que tenemos todos los seres humanos por naturaleza, y segundo, si esa muerte es la que le da sentido a la vida, ¿sí? Si la finitud de la vida, que más allá no hay nada, tú que mencionabas ahí a Kierkegaard, es lo que en realidad nos pone atentos o nos pone como a la experiencia, nos llena la experiencia vital. Y creo que si no hubiese sido por el desarrollo de la novela, el personaje no entraría en esta discusión y en este conflicto interno sobre su propio devenir, ¿sí? Sobre su propia finitud. Cuando él descubre que su esposa le es infiel, más allá de la infidelidad, lo que él quiere encontrar es el medicamento. También, él quiere encontrar el paliativo para dejar de sufrir y para dejar de temerle a la muerte. Entonces ahí hay como una contradicción entre el fin de morirse y si morir le da sentido a la vida. Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Merchan? No sé, yo creo que ya entrando directamente al tropo principal de la novela, la muerte, ¿no? Y como dice Nico, digamos, es fácil hermanarse con la historia por eso mismo, porque pues la muerte es la gran equiparadora, ¿no? Como se dice, la que nos equipara a todos los seres humanos, y el miedo a la muerte también, como dice Nico. Y hay un personaje fascinante en la novela que es el amigo, quizá el mejor amigo del hijo de Jack. El hijo de Jack se llama Heinrich, que también es un nombre alemán y también podemos hablar de eso, de su obsesión por el alemán. Y el mejor amigo se llama Orestes y es un chicuelo, es un adolescente que tiene como reto encerrarse en una jaula o en un cuarto con alrededor de 30 serpientes venenosas, ¿no? Mambas y otro tipo de serpientes, por más de 60 horas para romper el Guinness Record de la persona que ha pasado más tiempo con serpientes venenosas. Entonces se entrena y empieza toda esta labor de entrenamiento. Cuando Jack se entera de esto, pues le entra una curiosidad incansable por saber por qué un adolescente es capaz de arriesgarlo todo y de vencer ese miedo a la muerte solo por una estadística, ¿no? Por romper un récord, por la fama también, o por un reto personal. Y entonces le empieza a indagar y hay un diálogo fascinante donde el tipo le dice, pero ¿usted por qué lo quiere hacer? Y el otro, no, pues porque es divertido, ¿no? Pues en toda eh, ese desarrollo aún faltante de la corteza cerebral de un adolescente donde no piensa en los riesgos y no le importa morir y en un momento en su introspección Jack dice, pero bueno, yo no me entendía por qué le hacía tantas preguntas a este adolescente. Me parecía obsesionado y en realidad sí, estaba obsesionado, pero es por su propio miedo a la muerte. Entonces es fascinante ver cómo Jack intenta vencer ese miedo a la muerte a través de otros personajes y lo que le pasa alrededor. La esposa, este muchacho Orestes, todo el escenario del evento tóxico, que también es algo mortal. Entonces, es toda la novela o todo el contexto de donde vive él, dándole a entender que pues el miedo a la muerte es algo con lo cual nosotros debemos convivir y nos hace parte de la existencia y de lo que vivimos todos y que no hay medicina posible. Yo creo que finalmente esa es lo que digamos, el personaje Jack y su esposa también se dan cuenta en un punto y es que no habrá medicina posible para vencer ese miedo a la muerte, que simplemente hay que vivir con él. Y de hecho Murray y él tienen una fascinante escena donde van caminando más de 2, 3 horas alrededor del pueblo y es un diálogo sobre la muerte, es fascinante. Sí, ahí tenemos a Kierkegaard, tenemos a Heidegger, es un diálogo excelso, se lo recomiendo mucho para las personas que les interesa todo este tema de la vida, la muerte, la finitud. Sí, Perdón, voy a esto, meter la sí. cucharada un momentico, porque para mí ese diálogo que está ya casi sobre el final de la novela y que puede
puede tener unas 15 páginas de diálogo, es una conversación extensa. Eh, Demuestra, primero, la capacidad de escritura de Don DeLillo, y segundo, es uno de los mejores diálogos que yo me he leído en la literatura contemporánea en los últimos años. O Wow. sea, esa novela, no es que radique en esa conversación, pero ahí está plasmado todo, toda la novela está como resumida y condensada en esa conversación de esas 15 páginas, y es tensa e interesante Pero porque, tiene un fragmento ahí para compartir. sí, pues mire, el diálogo comienza con esa pregunta: ¿por qué nos resulta imposible analizar la muerte con inteligencia? A raíz de esa pregunta, va. Entonces Murray, que es la figura del crítico de la sociedad norteamericana, él dentro de la novela cumple esa función, siempre está criticando todo, los supermercados, la sociedad de consumo, él es un observador y un crítico, y entonces eh, dice, mire, solo sé que me limito a realizar todos aquellos movimientos que conforman la vida. Técnicamente estoy muerto. Mi cuerpo está desarrollando una masa nebulosa. Hoy en día son capaces de seguirle el rastro a esas cosas como si fueran satélites, pero resulta poco profunda, poco gratificante. No pertenezco ni a la tierra ni al cielo. Y entonces ahí en ese limbo del miedo a la muerte se empieza a desarrollar toda esta conversación que es impresionante, hasta que el momento central, que llega a una teoría, Murray, que dice lo siguiente: hablan, hablan, hablan. Opino, Jack, dice Murray, que en este mundo hay dos clases de personas: los que matan y los que mueren. La mayoría de nosotros pertenecemos al último grupo. Carecemos de la disposición, la rabia o lo que sea que configura la condición del que mata. Dejamos que la muerte tenga lugar. Nos tendemos y morimos. Pero piensa en lo que debe ser pertenecer al grupo de los que matan. Piensa cuán excitante resulta, en teoría, matar a una persona enfrentándose directamente a ella. Si ella muere, tú vives. Matar equivale a prolongar nuevamente tu vida. Cuantas más personas matan, más crédito vital acumulas. Ello explicaría todas las masacres, guerras y ejecuciones. Entonces Jack responde: ¿me estás diciendo que a lo largo de la historia los hombres han intentado curarse a sí mismos de la muerte a base de matar a otros? Resulta evidente, dice Murray. Entonces, claro, aunque problemática esta teoría, ¿sí? Ya nos pone como en una situación muy densa. Y este pensamiento es el que va a cambiar y el que va a desencadenar todo el final. Sí, y es algo como que demuestra la represión ya a nivel social, ¿no? Porque tenemos un poco de instintos ahí reprimidos debido un poco a al orden de la civilización y se manifiestan todos estos temores, ¿no? Temores a la muerte, temor a la enfermedad y esos temores que terminan siendo también colectivos y que además con ayuda un poco de la tecnología, porque cuando aparece este fenómeno, este evento de tóxico que llega a este pueblo del Midwest de Estados Unidos, ¿sí? En, digamos que un pueblo remoto, ¿sí? Donde hay una universidad y donde ellos trabajan. Eh, el personaje Jack, el personaje principal, tiene contacto con esta sustancia, digamos, cuando sale a poner gasolina al carro en medio de este acontecimiento. Después lo conectan a unas computadoras, le tratan de hacer un análisis y él pregunta algo así como, entonces, ¿qué dictamina cuál es el diagnóstico? ¿Me voy a morir? Y el tipo le responde, pues sí, se va a morir. ¿Cuándo? Pues no sabemos cuándo. Puede ser mañana o puede ser en 10 años o no se sabe cuándo, pero el hecho es que se va a morir, la computadora ya lo determinó, entonces ya la misma computadora se encarga de determinar casi que si estamos en ese estado de vivos o muertos, como dijo la cita que leyó hace un rato Nico, ¿no? Y en un momento cuando él está hablando con su amigo, con su colega Murray, él le dice, es oficial, según la computadora, yo tengo la muerte dentro de mí. Es decir, casi que somos ya muertos vivientes cuando dependemos un poco de estas tecnologías de diagnóstico. No sé si en sus familias o ustedes mismos, yo a veces he caído en esa trampa de ir al médico porque me entra una paranoia de estar enfermo
de algo, ¿no? Una hipocondria, digamos. Y termina uno expuesto a ciertos exámenes. Una vez me hicieron, por ejemplo, una endoscopia y hasta el día de hoy digo, ¿en qué momento me dejé introducir un tubo por mi boca para hacerme un análisis de algo que obviamente hasta el día de hoy no tengo? Y duré un tiempo, ¿no? No tomé, duré como 2 meses, ¿no? No tomaba cerveza, no comía carne roja. Claro, me dejé básicamente imponer el diagnóstico, me dejé medicalizar por un tiempo y creo que eso es un poco la crítica que hace la novela, en el sentido de que a medida que se expande la ciencia, pues tal vez vivimos más, pero dependemos más hasta el punto de arrinconarnos, ¿no? De hacernos más pequeños como humanos y usted ahora es somos pacientes andantes en algunos casos. Sí, y enmarcado en el posmodernismo, digamos, ¿dónde radica el mundo posmoderno? Y es como si radicara en los datos, ¿sí? Como si los datos determinaran tu vida. Es decir, todos somos la conformación de una serie de datos que una máquina puede administrar y ofrecer un diagnóstico que es como una base de datos masiva de todos nosotros. Y entonces estamos controlados por esos datos y no sé, ahí hasta nuestra libertad está condicionada por ellos. Sí, 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 hay una cita en la que de esta novela que habla de los datos específicamente, pues la voy a mencionar, lo que pasa es que la tengo en inglés, pero pues voy a leer acá una parte y la podemos analizar, en la que habla un poco de la familia y de los datos, ¿no? Entonces dice, the family is the cradle of the world's misinformation. La familia es la cuna de la desinformación del mundo, ¿no? Entonces, desde la familia se gestan todas estas teorías, ¿no? Y cada miembro de la familia tal vez tiene su propia postura, etcétera. Dice, there must be something in the family life that generates factual error, over closeness, the noise and heat of being. Entonces, la familia, el hecho de estar en familia produce esto de los errores, ¿sí? Errores factuales. Perhaps even something deeper like the need to survive. Murray, el amigo Murray, says we are fragile creatures surrounded by a world of hostile facts. Entonces, al fin y al cabo, somos criaturas frágiles que estamos rodeadas de datos, ¿sí? Lo que nos aqueja son los datos, podría decirse que son nuestra amenaza en este momento, ¿no? Dice, facts threaten our happiness and security. The deeper we delve into things, the looser our structure may seem to become. The family process works towards sealing off the world. Entonces lo que dice es que entre más nos adentramos en los datos, pues más nos amenazan, más perdemos la felicidad, la seguridad, pero la familia es un resguardo a esta tendencia de andar de este mundo factual, de este mundo de datos, lo cual pues evidentemente se ha perdido un poco, pues cada vez digamos las familias más fragmentadas se quiebra esta oportunidad, digamos, de la familia ser un resguardo para este mundo de datos, ¿no? Y dice después, small errors grow heads, fictions proliferate. I tell Murray that ignorance and confusion can't possibly be the driving forces behind family solidarity. What an idea, what a subversion. He asked me why the strongest family unit exists in the least developed societies. Not to know is a weapon of survival, he says. Entonces, ahí de esa parte lo que importa es que dice que un arma para sobrevivir es no saber. Entonces, digamos que al fin y al cabo la ignorancia puede que sea un beneficio en ese sentido, ¿no? Porque saber mucho es lo que nos está quejando. Y bueno, y siguen ahí hablando de esto de los datos, de cómo casi que se vuelven una magia, una superstición, ¿no? Los datos como una especie de nuestra mitología, ¿no? Los datos y la información son una mitología de nuestros tiempos, básicamente. Dos cosas ahí que recordé y con las cuales hice asociación cuando estaba leyendo la novela. La primera es sí, la prolongación de la vida, ¿no? Entonces, esa cita fundamental que acaba de recorrer Nico, eh, esa teoría que tiene Murray de que por qué o que la gente, o que digamos los grandes asesinos, masacradores de la historia humana, lo han hecho también por un miedo a la muerte, ¿no? Como forma de prolongarse. Y me hizo recordar mucho el soneto 7 de Shakespeare, ¿no? Donde afirma él que, bueno, en realidad el ser humano es como el día y el sol, y cuando llega a la mitad de la edad, el sol empieza a ocultarse.
que la única forma de prolongar la vida es a través de la prole, ¿no? La descendencia. Entonces me hizo recordar ese soneto. Y lo segundo que mencionaba Juan Manuel del tema de la medicina como opresora, que linda con el concepto de iatrogenesis, ¿no? Que es el famoso concepto o teoría desarrollado por Iván Illich y que Juan Manuel conoce muy bien, porque hay una cita que quisiera leer precisamente de lo que mencionaba Juan Manuel. Dice, Jack, mis oídos detectaron la presencia de vientos magnéticos y mis oídos y mis ojos pudieron distinguir destellos de luz septentrional. Los pacientes, sosteniendo sus orines en pálidos recipientes, atravesaban la sala como almas en pena. Me introduje en una sala del tamaño de un armario. Me dijeron que alzara un dedo y lo mantuviera inmóvil junto al rostro, cerrando al mismo tiempo el ojo izquierdo. Frente a mí se cerró un panel y observé el destello de una luz blanca. Intentaban ayudarme, intentaban salvarme. Entonces ese sometimiento del sujeto a la salvación es, digamos, el gran logro de la medicina, ¿no? Es someter al sujeto para salvarlo. Y muchas veces, pues en realidad, ya cuando la persona siente que, que la muerte está cerca, pues ya es una decisión y yo creo que hay excesos también en la medicina, pero me hizo recordar mucho ese tema. Evidentemente la novela toca muchos grandes temas y unos subtemas muy interesantes. Se podría hacer un episodio de cada uno de esos lugares que recorre la novela. Cuando usted habló de la cita, pensé que iba a leer la parte cuando él habla de Ivan Illich. ¿No leyó esa parte? El Jack en un momento recuerda una lectura que hizo de Ivan Illich. Cuando le Ah, están sí. haciendo, sí, cuando le están haciendo el examen dentro de la cámara de Sí, resonancia aquí electromagnética, la tengo. él Sí. recuerda algo y aparece ahí Ivan Illich, lo menciona el nombre, no menciona como tal las teorías, pero pues trayendo a la colación su obra más conocida, digamos, de Ivan Illich es la Némesis Médica. Entonces, digamos que durante la pandemia se hizo popular o resurgió ese texto porque pues es un pensador de izquierda y que digamos que fue un poco olvidado, un poco porque era un sacerdote, fue excomulgado por el sacerdocio por algunos comentarios que hizo y después fue excomulgado por la academia por un libro que escribió sobre, sobre las mujeres o algo así, entonces creo que fue cancelado también desde ese lado. Y resurgió fue por la pandemia, por su obra La Némesis Médica, en la que él habla de los riesgos del exceso de la tecnología y de la medicina para pues, malear la vida del ser humano. Claro, y también está el cuento de Tolstoy, la novela corta de Tolstoy de la muerte de Iván Ilich. Y hay un pedacito donde también ahí en la conversación con Murray dice, ¿por qué nos resulta imposible analizar la muerte con inteligencia? Y Ilich se pasó 3 días gritando. Eso viene a representar nuestra máxima capacidad de inteligencia al respecto de la muerte. Pero quisiera mencionar un poco que a pesar de que estos temas tan profundos de los que hemos hablado y de los que podríamos seguir hablando, hay una cosa que me gustó mucho de la novela y es el tratamiento desde la ironía y el tratamiento un poco desde la comedia y desde la representación cómica de esta paranoia sobre la muerte, de este espíritu del desastre, ¿cierto? Como de esta cosa del apocalipsis venidero, del fin de los tiempos, pero contado con un sarcasmo y con una ironía que es lo que lo mantiene a uno como distanciado de la historia, pero al mismo tiempo vinculado con ella. Eh, es decir, si esta novela hubiera sido estrictamente realista, creo que no hubiera tenido el mismo impacto que tiene contada desde lo irónico y desde, yo también me estoy burlando un poco de esta situación y de este contexto y como de esta paranoia generalizada. Graciosísimos los diálogos que él tiene con la esposa, ¿no? Inclusive cuando supuestamente la está engañando con este señor que produce esta medicina para curar la muerte, la miedo a la muerte y pues uno diría, pues está celoso, ¿no? Pero son diálogos, o sea, no recuerdo exactamente los diálogos, pero son como irónicos, graciosos y todo el tiempo con la hija, ¿no? Las hijas que él tiene. La hija también en medio de todo es graciosa porque está obsesionada no con la muerte, sino con la simulación de la muerte. Y hay un punto en que él sale a la calle, después del evento tóxico, pues empiezan a hacer como simulacros para prepararse para el próximo evento que va a llegar supuestamente
y en un punto él encuentra a la hija está tirada en la carretera con otra gente y ¿qué está haciendo ahí? No, pues es que estoy preparada, estoy muerta. ¿Cómo así que está muerta? No, pues estoy muerta porque estamos en la simulación, pero está muerta de verdad, ¿no? Pues prácticamente. O sea, en un punto lo que se sugiere ahí es que, como lo dijimos al principio, el simulacro es más real que lo que está pasando realmente. Y ahí pues como yo lo cuento, no suena gracioso, pero la forma en que lo narra es graciosísimo. Sí, estos son el papel que me tocó representar en esta simulación. Entonces estoy muerta, pero es muy chévere porque todos representan un papel distinto en una simulación que es más real que la real. Sí, entonces están también los que hacen de colaboradores y están los que hacen de espectadores y están los que hacen de muertos. Y entonces es como una obra de teatro puesta en la realidad que es más real. Es increíble. Sí, toda la novela está permeada por estos momentos de, sea la computadora la que simula la enfermedad, sea el simulacro de lo que no ha sucedido. Sí, o sea, la novela parte del hecho de que estamos viviendo en tiempos en los que el simulacro se vuelve lo real. El simulacro vivimos, digamos, en las simulaciones, en ese sentido, no literalmente en una computadora, pero, por ejemplo, hay una parte en la que ellos llegan a un barn, una granja, una granja que se llama The Most Photographed Barn in America, la granja más fotografiada de América, ¿no? Y, y ahí también hay un diálogo en el que Murray, el amigo de Jack, le dice, once you've seen the signs about the barn, it becomes impossible to see the barn. Entonces, una vez usted ve los signos de lo que representa esta granja, usted ya no puede ver realmente la granja, está viendo lo que es real es la representación, es decir, las fotografías en este sentido, ¿no? Y después dice, we're not here to capture an image, we're here to maintain one. Every photograph reinforces the art. Entonces, no estamos aquí para capturar la imagen, sino para mantener una imagen y cada fotografía refuerza esta aura de un poco de esta simulación, ¿no? Estamos dentro del aura de la simulación todo el tiempo y lo demuestra de que en un punto le toman una foto al que está tomando la foto de esta granja y es la foto dentro de la foto, una cosa como un poco del Instagram, ¿no? Ya que estamos metidos en ese mundo. Sí, total, total. Y ahí está como expuesto el posmodernismo literario en su máxima expresión, y es la representación de la representación, la crítica a la representación, la obra de arte como representación de lo representado, etc., etc. Y hasta ahí uno se puede ir como en un juego de espejos, ¿no? Ujú. No, y lo repite en todas sus obras. En Mao 2, que el mismo título Mao 2 es esta novela de Lilo Mao 2, que el mismo título es una pintura de Andy Warhol. Digamos que una pintura que es una de esas como copias de fotos que hacía Andy Warhol. eh, en un punto pasa lo mismo, alguien está tomando una fotografía de como un graffiti gigante de una valla de la calle y después alguien se sienta y le toma una foto al que está tomando la foto. Entonces lo curioso es que obviamente escribe esto pues en los años 80 90 aún antes de las redes sociales. Hoy día pues ya es de esperar que va a suceder eso, ¿no? Hasta pues yo lo he hecho, por ejemplo, de manera consciente. En la época de él pues él como que un poco predice los acontecimientos. Él es considerado un escritor un poco profeta, ¿sí? Profeta no en el sentido místico, religioso, sino en el sentido más de, pues sí, tal vez de la informática, un poco de la información. Es evidente en sus libros. ¿Cómo ven ustedes el tema de elevar la estética estadounidense, lo que se conoce como americana, el estilo americana, a un nivel, digámoslo así, llamémoslo estético y a un nivel espiritual? Lo digo porque pues hay un recorrido pues, del estilo de vida estadounidense muy claramente representado. Estamos hablando de 1985, aunque la novela en muchos casos puede llegar a ser algo distópica en cuestión de las ciudades que escribe
o que recorre, no son nombres de ciudades reales en Estados Unidos, pero en muchos casos sí, las realidades que representa son absolutamente estadounidenses de esa época y podemos decir que también contemporáneas. Está el tema de la televisión, la omnipresencia de la televisión en toda la historia. Y específicamente hablando de los relatos televisivos, hay una parte que menciona Murray, que teoriza sobre la grandeza de la televisión y la lleva a un nivel espiritual. Dice que es un verdadero ritual estadounidense, ¿no? Aparte de eso, nos mantuvimos en silencio viendo casas que se deslizaban hacia el océano, pueblos enteros que se incendiaban y crepitaban bajo masas de lava en movimiento. Cada desastre nos hacía desear que llegara el siguiente, que fuera mayor, más sobrecogedor, más arrasador. Este es Jack sentado frente a la televisión con su familia en esa especie de ritual que hacen cada día. Y Murray habla también de la televisión como experiencia mística. He llegado a la conclusión de que el medio constituye una fuerza primaria del hogar norteamericano. Es algo aislado, intemporal, independiente y autorreferente. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en los relatos latinoamericanos como El Chavo, Betty la Fea, son intemporales, ¿no? Y siempre lo repiten y vuelve. Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que siempre llegaban en Colombia, siempre llegaba la escena de Trunks que viajaba del futuro al pasado a matar a Freezer y se reiniciaba otra vez desde el principio de Dragon Ball, el primer episodio. Entonces, toda esta fuerza, la televisión como experiencia mística atemporal, ¿no? Y que se repite y todo este bucle. ¿Cómo ven ustedes esas referencias a la cultura y a la estética norteamericana o estadounidense en la novela? Bueno, ahí hay un juego como con la alienación, ¿no? Una forma de invadir la realidad desde la representación de la televisión y un espacio de fuga de las realidades de cada uno de ellos a través de esas ficciones que son la televisión. En ese momento la televisión, nosotros ya jugamos, digamos, en otros terrenos tecnológicos, pero siguen funcionando lo mismo. Sí, y entonces esta alineación que divide la realidad de lo representado, etcétera. Pero tú mencionabas algo, Juan, que era como el sentido espiritual también de la novela. Y yo creo que Don DeLillo sí es un escritor, al menos en esta novela, espiritual en el sentido de que igual busca la trascendencia a pesar de todos estos medios de alienación que nos invaden. Hay algo que sí hay, que se busca de trascender, de qué hay más allá, de el individuo, cómo puede elevarse a su mejor expresión o lograr los conocimientos para trascender, para ser alguien, sí, para salirse de esa alienación. Entonces sí creo que hay una preocupación por Delilo en ese sentido espiritual. Am, sí, yo digo que Del Hilos, pues al ser una de lo que llaman la gran novela americana, él simplemente está siguiendo la tradición desde Whitman en adelante un poco de tratar de producir un mito, porque recordemos que estamos en el nuevo mundo, ¿no? Y pues un poco lo que es Del Hilo, Thomas Pynchon, estos escritores es lo opuesto al esnovismo europeo y todo eso. Entonces, pueda que sí, no, ya posmoderno y demás, pero ese apelativo posmoderno se lo ponemos nosotros. Ellos no se van a autoapelar posmoderno. Es más, eso sería mal visto llamarse uno mismo posmoderno, ¿no? Pero lo que trata de hacer Del Hilo y lo dice deliberadamente cuando escribe su primera novela americana es, él quiere acoger toda la cultura en su obra y quiere simplemente crear un mito de lo que es la cultura y obviamente pues el mito incluye lo bueno, lo negativo, lo malo, lo positivo, como el consumismo, etcétera, pero también el mito de la grandeza, de la amplitud de las carreteras, por ejemplo, en las novelas de Delilo siempre está la carretera pendiente, como en el final de esta novela, ¿no? Un niño, lo que mencionabas que del final, ¿no? Pasa un niño en un triciclo en una autopista cruzando, creo que algo sucede y no hay carros en la autopista o algo así, no sé, pero está el niño cruzando, que es una escena medio absurda porque todavía no recuerdo exactamente qué pretendía con esa escena. Pero sí, es crear un mito y el mito incluye pues el hecho de que los datos son parte de nuestra mitología.
la ciencia es una suerte de mitología contemporánea, ¿sí? Es a la cual le hemos dado potestad para definir lo que somos ahora, pero en algún momento de la historia la ciencia dejará de ser nuestro mito y así sucesivamente. Entonces, es lo que está ahí. Quisiera mencionar algo que a mí también me llamó la atención de la novela y es alrededor de la familia, y es que los personajes mayores, tanto Murray un poco como Jack y su esposa, son los ingenuos de esta historia, mientras que los personajes adolescentes, los hijos, pareciera ser los que tienen como una mayor capacidad de entendimiento de la realidad o de lo que está sucediendo, y son ellos los que plantean las preguntas fundamentales, los que generan conversaciones incómodas. eh, Sobre todo Heinrich, que es el hijo mayor, que tiene creo que 14 años, y Denise, que es la hija de ella, de un matrimonio pasado, que ellos dos fundamentalmente son los que están como más centrados en lo que está sucediendo. Y es muy interesante ver cómo los desarman a los adultos, ¿sí? Cómo rompen los paradigmas de algo que ya se había construido, que los adultos tenían como fijo, y ellos llegan como a romper. Entonces también hay un juego generacional de ahora los jóvenes, no sé, yo pienso en las personas que tienen 15, 16 a 20 años, que nos dicen, no, la juventud está perdida, pero yo creo que una persona de 30 años siempre va a pensar que la juventud está perdida, cuando de repente son ellos los que pueden tener una expansión más grande de un mundo contemporáneo que uno de pronto ya no alcanza a agarrar del todo. Concuerdo, sí, esa exploración de los hijos de Jack, los hijos de Babette y los hijos de entre los dos es fenomenal. Hace parte también del relato de comedia negra de la novela, pero específicamente sí encontré eso, esa sapiencia y sabiduría que tienen específicamente Denise y Heinrich para ver lo que los adultos no ven. Me resultaban, para ser sincero, muy fastidiosos a veces porque todo lo que decía Jack y Babel lo contradecían o le pedían que diera datos o ellos mismos daban los datos sobre lo que afirmaban para contradecirlos. Hasta en un punto creo que la única escena donde hay un cierto tipo de empatía y donde Jack no se ve confrontado teóricamente por Heinrich es cuando van a haber un incendio, ¿no? Entonces hay un incendio en la ciudad y Jack lo pone en el carro a Heinrich y los dos se van a ver el incendio, a contemplar el incendio como forma de unión eh, padre-hijo. También volver a las raíces del ser humano de ver el fuego con contemplación. Es el único momento donde él siente ese tipo de asombro en Heinrich y no espera de él que lo contradiga y simplemente están los dos. Y también él relata cómo llegan otros padres con sus hijos a ver el fuego, inclusive una persona que se escapa, creo que era un asilo de ancianas, ¿no? Que prende fuego. Entonces es muy interesante ver esa relación de ellos dos, tanto de Babette como de Jack, con sus hijos. También hay hijos que llegan y se quedan un poco de tiempo y después salen. Y ya que mencionas el tema generacional, Nicolás, también está el padre de Babette, ¿no? Que en un episodio llega a visitarlos y es un personaje muy cómico. Y que es el que le entrega el arma a Jack, ¿no? Que también, pues obviamente, una novela estadounidense sin un arma presente, pues no es novela estadounidense. Y sí, es este señor del sur, no sé si es del sur de Estados Unidos, pero típicamente descrito el Sí, personaje o como, el Midwest también es igual, puede ser parecido, sí. y decir howdy en inglés, es decir, como si fuera un vaquero y todo esto. Y, y es un tipo que fuma mucho y que tose a cada rato y que ya está en los últimos tramos de su vida. Entonces, ese recorrido generacional también es muy interesante. Sí, podría, ese personaje me parece genial, ¿cómo se llama? Bueno, él es el yerno y ¿cómo se dice lo Suegro. opuesto? El suegro, eso, el suegro del personaje. Pues me parece peculiar porque, claro, él representa, digamos, la América profunda, como dirían, y el tipo, pues, digamos que lo que sería un redneck, ¿no? Y anda armado, obviamente,
pero pues lo que uno normalmente diría, no, es un ignorante republicano ultraderecha que carga armas, pero en realidad es el más sensato porque el tipo le dice, vea, esa arma usted no tiene que hacer nada con ella y se la dejo. Y el tipo está enfermo, tosiendo, hasta que se muere, pero es sensato porque él sabe que, como dice Chekhov un poco, ¿no? Si hay un arma es porque se va a usar en algún momento. Si usted pone un arma en la historia, hay que usarla. Y evidentemente, Deli lo sabe, deja esa arma en la guantera, creo, del carro o algo así. Y al final, pues, vemos que tiene que recurrir a esa arma como para cerrar la historia, ¿no? Pues hay que Pues leerla. la forma en la que la usa también es divertidísima porque no, o sea, uno no espera que la use de la manera en la que la va a terminar usando, como que igual no cumple su objetivo el arma. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa exactamente? Que él va a matar a Gray, ¿no? Al señor al señor que está produciendo estas pastillas, que él representa un poco el título de la historia, ¿no? El título Ruido de fondo, White Noise. Él es un personaje siniestro cuyo rostro no se ve, ¿no? Cuyo rostro en la mayor parte de la novela no es claro. Y él, digamos que se ofrece a través de unos recortes de periódico como alguien que está testeando una nueva droga, etcétera. Termina teniendo sexo con la mujer como cuando un pastor termina teniendo sexo con sus feligreses, sí, pero este tipo es un pastor de la ciencia, tal vez. Y en un punto, pues él ¿qué pasa? ¿Él le dispara o algo así? ¿O no lo mata? ¿O si lo mata? No, si no me acuerdo. No, y entonces como que se arrepiente de haberle disparado y entonces lo lleva a un hospital y ahí, ahí mientras lo sanan hay una monja, no sé si quieras hablar de la Sí, sí, monja, claro, la monja Juan, alemana. claro, nuestra monja. Pero ¿qué pasa con la monja? Sí, ¿no? Entonces, mientras lo están curando al dealer, del dealer, Sí, sí, sí. tienen una conversación Jack con la monja en la que la monja le dice, y hablan sobre la fe. Y entonces él está buscando la fe en algo. Y entonces la monja le dice, sí, yo hago que creo, pero en realidad no creo, pero me toca cumplir este papel, esta representación, porque tengo los hábitos. ¿Y quién sería de la vida si una monja no creyera? Yo puede que no crea, pero me toca hacer como si creyera para darle esperanza a los que de pronto no creen y están buscando la redención y la fe. Bueno, Entonces yo ahí creo vuelve. que, no, no, sí, no, que eso me parece interesante para nuestra época, para nosotros personalmente también, porque la gente con la que andamos son gente, digamos, muy católica un poco. No sé, Juan Carlos tiene unos amigos también ahí. Y, y últimamente, digamos que el catolicismo ha resurgido, ¿sí? No necesariamente ha resurgido la creencia en Dios como algo que está ahí realmente presente, pero sí la necesidad de un misticismo, ¿no? O de una forma de experimentar nuestra fe, podría decirse, así no sea necesariamente en crear un ser superior, pero que pues lo que sucede con estas religiones es que ya están establecidas, ya tienen un orden, ya tienen una estética que se puede fácilmente seguir. Y esta monja lo representa muy bien, me parece, que pueda que ella no crea en un Dios como tal, pero ese no es el punto, no es el punto, digamos, de la religión. Y creo que en el budismo es más claro, el punto no es creer en un ser supremo, no, sino en la fe como tal y en las prácticas y en el rigor y en la disciplina que implica creer o llevar al cabo estas prácticas. Y yo creo que la monja lo ejemplifica muy bien como un resguardo para lo que está pasando, para esta realidad así dispersa, atomizada, pues la monja, Jack y nosotros, tal vez todos estamos buscando un eje, ¿no? Un centro y a veces se encuentra ahí en la tradición, tal vez. Sí, miren que acá yo vivo muy cerquita a la iglesia Santa Teresita y los domingos yo a veces me parcho y voy y no entro a la iglesia como tal, me gusta pasar por ahí
Hay misa de 11, hay misa de 2 de la tarde y hasta la noche. Fundamentalmente los domingos. Y entonces, ver el ritual de las personas llegando, parqueando sus carros, acomodándose en familia, entrando a la iglesia, me parece que en ese momento es muy parecido al teatro. Es un ritual teatral, ¿sí? De ir más allá de la fe. No estoy cuestionando la fe de las personas que acuden a la iglesia, sino cómo funciona la dinámica de la fe, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, Shakespeare ahí está, ¿no? ¿En cuál es la obra de Otelo? No sé, en la que él dice, la vida no es más que un teatro, la vida no es más que una tarima de teatro, algo así, la life is but a En stage. Hamlet, ¿En Hamlet? Ok. sí, la vida es una representación, Algo así, sí. ahí está. Sí, sí, no, totalmente concatenado y totalmente de acuerdo con ustedes también en esa exploración de ese personaje y de la fe como representación y más allá de la fe o es la construcción, ¿no? de la religión y de la espiritualidad, simplemente para llegar a un rigor, a una disciplina, como decía Juan Manuel, en la vida de cada persona. Y es una representación y es a la que acuden las personas para buscar sosiego para sus almas y específicamente en esta escena donde Jack le pega el tiro y después se arrepiente, algo de hecho muy bien construido, porque si estamos hablando de un profesor que nunca sostuvo un arma, lo que menos esperaría yo es que lo llenara de balazos al tipo. Yo esperaría una persona que pegue el balazo, vea la sangre y se arrepienta porque es algo que nunca ha hecho. Entonces está muy bien construida esa parte. Eh, y sí, encuentra sosiego su alma en esta monja respondona que también en un momento le dice, sálgase de aquí, usted cree que usted cree que yo soy estúpida o que somos estúpidos, sálgase de aquí. Pero después continúa la conversación y es muy fascinante. Hay algo que remarcar en toda el recorrido de la novela y es que sí, estamos hablando de temas serios, digamos así, la muerte, alguien que le pega un tiro a alguien, un fenómeno digamos, químico, tóxico, es algo que otro escritor o escritora lo hubiera narrado de forma muy diferente. Pero en realidad es una gran novela precisamente por la construcción que hace del hilo a través de la comedia negra y de esos diálogos fascinantes. Entonces sí, estamos hablando de temas muy serios, pero lo hace muy divertido, muy llevadero. Y Nico, específicamente recordé a Jack, hay que mencionar que Jack desde la mitad de la novela hacia el final empieza a botar cosas, llega a su casa y empieza a botar cosas, recorre todo lo que bota, ¿no? Copitos de los oídos, tazas de almuerzo, camisetas viejas, empieza a botar un pocotón de cosas y en ese sentido me recordó mucho a una novela que, dicho sea de paso, Nicolás acá sugirió para el club de lectura que él organiza desde hace ya 5 años. De paso, doy crédito al club de lectura. Fue a través de ese club de lectura que nos conocimos con Nicolás en la pandemia, en ese evento tóxico que fue la pandemia para todos. El club de lectura del navegante y recientemente este año leímos una serie de cuentos de una escritora argentina y el cuento se llama La respiración cavernaria y habla de una señora anciana que va perdiendo su memoria. Es un cuento fenomenal, se lo recomiendo a todos. Pero hay algo específico y es que ella empieza a marcar sus cosas, ¿no? Y empieza a marcar unas cajas y empieza a guardar unas cajas. Ese ritual preparándose para algo que va a pasar me pareció mucho a lo que hace Jack con botar sus cosas. Llega a su casa, bota las cosas en cierto tipo de ritual preparatorio para la muerte, finalmente. Y todos nos preparamos de alguna forma u otra para morir, pagando nuestra pensión, los seguros funerarios, todo esto. Esa convivencia con la muerte me parece fascinante. ¿Tiene seguro de vida para reclamar? ¿O no vale la pena hacer la vuelta? ¿Nico? No, Ambos. yo dejo mis libros y con eso me Ah, entierran. bueno, ahí está. Es algo fascinante. Estaba viendo una entrevista que le hacen a Guillermo del Toro y entre otras muchas cosas habla de los libros y las películas que tiene y que bueno, hay mucha crítica, ¿no? Por parte de ciertos sectores diciendo usted para qué acapara libros, para qué acapara películas, eso es algo consumista capitalista y él decía, no, todo lo contrario, usted lo que hace es ser un guardián de esas obras por un momento.
porque esas obras, usted se muere, usted se separa y usted las va a donar y va a haber otro guardián que los va a tener. Entonces usted está guardando esos materiales temporalmente, está siendo su padre, está siendo su guardián. Y cuando usted muera, esos objetos proseguirán su vida eterna en las manos de otras personas. Entonces me pareció fascinante. Pues aquí está, vea, ya acaba, eso es lo que va desde el hilo. Wow, ¿cuántas Pero tienes? Seis. Underworld lo saqué de la biblioteca y no lo tengo acá, pero debería comprar. Esa es la única que le releería. No suelo releer libros, pero esa de Underworld, de Submundo, la leería porque es de esas obras, como decir La broma infinita, o como decir La gravedad de ¿qué? Bueno, Gravity's Rainbow de Thomas Pynchon, como por ese estilo también, man. Esa dificultad. Entonces la releería, pero no la tengo, la leí de biblioteca. Entonces, en mi próxima objetivo es comprar esa y releerla. Y sí, 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 es de los que más he leído, como ven ahí, es de los escritores que más he leído y invito a leer sus obras, sus demás Hay libros. otro autor que también está como en esa misma generación, que a mí me gusta muchísimo, yo lo he leído más que del Hilo, yo del Hilo solo he leído esta novela, que es Philip Roth. Sí, claro, bueno. Sí, Y Contravida, ¿no? Counter Life. Contravida, Eso. sí, por acá la tengo, y la que a mí más me ha gustado hasta el momento, que es la de Pastoral Americana, que trata un tema también de la familia y de la violencia, pero claro, esos son escritores que comparten generación, que comparten preocupaciones estéticas y literarias y también temáticas, que están muy buenos, que son novelas de calado hondo y novelas de una construcción arquitectónica también seria y como esta pretensión de escribir la gran novela norteamericana, que también Corman McCarthy y Thomas Pynchon, sí, son autores que se han preocupado por esto, por tratar de pensarse esa sociedad tan paradójica, tan problemática, pero también tan llena de tantos matices y tantas posibilidades de representación, porque Estados Unidos es un submundo. Sí. Exacto. Sí, de eso se trata, ¿no? La novela Submundo. Submundo hasta el subterráneo, ¿no? Ahí como lo que la civilización que vive debajo del metro de Nueva York. De eso básicamente va ese submundo. Y creo que ya lo hemos anticipado acá un poco en toda la conversación, pero me gustaría preguntarles así por el título de la novela y como para nosotros qué significa ese ruido de fondo o ese ruido blanco de su título, como qué es. Sí, para mí para mí representa, tengo un libro por ahí, pero bueno, no sé, un poco la estática de la radio y de la televisión también, ¿no? O sea, ese título no podría existir en una novela escrita en el siglo XIX, ¿no? Un ruido del siglo XX y ni siquiera en esta época, es más del siglo XX, es un ruido de de la segunda mitad del siglo XX más que todo, y es de la radio y de la televisión, y es una estática, una paranoia total. Por eso digo que estos escritores escriben de la paranoia y es algo de lo que hay que escribir un poco. Y también es del sentido auditivo y ocular, ¿no? El ruido blanco de la televisión. Hay una novela de ciencia ficción de algo así, Steve Nielsen creo que se llama Snow Crash. Y Snow Crash representa la pantalla de la computadora cuando entra cuando cae, mejor dicho, o la televisión también, ¿no? Cuando queda esa estática. Entonces yo lo comparo con eso, ¿no? Entonces es como eh, el medio es el mensaje, dice un poco Marshall McLuhan, que dice, el medio es el mensaje. Entonces la tecnología que usamos hoy día es la que representa el mensaje, representa lo que somos hoy día y representa no solo nuestra estética, sino nuestra mitología, como llevamos hablando en este episodio. Entonces, sí, podríamos ponernos caprichosos y decir, listo, el consumismo, capitalismo, etcétera,
estamos destruyendo el planeta, pero, sí, pero hay que reconocer que es la tecnología que está determinando nuestra realidad un poco y hay que entenderla. Entonces, ponerse caprichoso, decir que es consumismo y ya es básicamente decir, tengo pereza de entender qué es lo que está pasando con esta tecnología y tengo pereza de indagar en cómo esto define nuestra idiosincrasia y nuestra mitología contemporánea. Entonces, yo digo que esta novela y toda la obra de Delilo y estos escritores de esta época, de esta corriente, pues lo hacen muy bien, lo definen muy bien. Pues, invito a leer a Pynchon. Ahora estoy leyendo Bleeding Edge, que se trata de la tecnología, de la Internet durante el atentado de las Torres Gemelas y todo eso. Es mucho más graciosa, más cómica, más como esa comedia slapstick un poco. Así es toda la obra de Pynchon, pero es más difícil de entender, más complicada, más palabras más complicadas, tramas más complicadas. Y haciendo referencia al título de la novela, es como si hubiese una imposibilidad del silencio ya en estas generaciones, como que el silencio no hace parte de la experiencia vital. Y si pensamos en llegar al silencio, nos toca hacer un esfuerzo casi que sobrehumano por ir a él, porque siempre hay ruido. ¿Sí? Siempre estamos bombardeados de una u otra cosa, de señales, de ondas electromagnéticas, de radio, de notificaciones, de señales. Entonces, es como si la vida consistiera en ruido, en mucho ruido. Y es como si, ¿qué podemos sacar de todo ese ruido para tratar de vivir como experimentar algo maravillosamente trascendente? Y yo creo que ahí está como el quid de ese ruido de fondo. ¿Qué podemos sacar de todo eso, de tanta información, de tanta data, de tanta sobreexposición a la información, que nos sirva, que nos dé un paliativo para nuestro propio miedo a la muerte y para, no sé, mejorar quizás nuestra experiencia de vida? Sí, yo vi el ruido blanco o ruido de fondo como eso, como toda la parafernalia que sucede en la novela, con la televisión, con la radio, con Babette escuchando shows de radio y la familia sentándose a, um, a ver televisión. Hay una escena donde ellos van a un restaurante, piden comida, pero se la comen dentro del carro en silencio, ¿no? Y es una escena fascinante, hay pocas interrupciones, alguien habla sobre algo y siguen comiendo por 20 minutos más y van y piden más comida. Y el único ruido ahí es el ruido de las mandíbulas masticando y el pollo como se cruje. Es todo un ruido de fondo. En realidad, en toda la novela siempre me imaginé algo sonando, sea las alarmas de evacuación, o sea, las órdenes que reciben para evacuar sí, este pueblo, esta ciudad que se ve afectada por el evento. Las palabras, los diálogos. Y sí, concuerdo con Nicole, estamos acompañados de tanto ruido que la gente no sabe vivir en silencio. Me incluyo ahí, a veces no puedo soportar el silencio. Es complejo, ¿no? Digamos, parte de los nuevos ejercicios de meditación hacen eso, ¿no? Separan a la persona de cualquier alteración mediática y de las nuevas tecnologías. No por esa terquedad de la que hablaba Juan Manuel, no por no querer entender cómo funciona la tecnología, porque estoy totalmente de acuerdo también con él. Es parte de lo que somos y en muchos casos es prolongación de nuestra conciencia, pero es un ejercicio de separarse, por lo menos sanamente, un par de horas y sumergirse, sea en un libro o sea en respiración, para lograr una calma, para seguir obviamente consumiendo después. Sí, pero es Leyendo toda la obra de Lilo. Ahí está la meditación. Ahí dos está, días sí. leyéndola. No, Todos y los miren tomos. que acá hace un par de años, si no estoy mal, un amigo mío me regaló de cumpleaños una inversión en estas cápsulas de flotación, en donde hay una cápsula con un nivel de agua, Sí. en donde uno se acuesta y flota, y esto está herméticamente sellado, te tapan oídos, no ves absolutamente nada por durante una hora y quedas contigo mismo. Y es una experiencia
¿Qué tal? bastante eh, introspectiva y en eso uno se termina encontrando bastante en lo que realmente es uno, porque primero es el cuerpo, sintiendo el cuerpo flotando sobre el agua, y luego el ruido de la mente encauzándose hacia múltiples direcciones, porque cuando hay silencio, ¡brum!, empiezan a aparecer caminos y caminos, es como trenes que pasan por la cabeza, y siempre resulta, y a mí me sucedió, no sé si en todas las experiencias, llegando a una imagen concreta. Yo recuperé una imagen de mi niñez que no tenía tan presente y la recuperé a través de esa meditación. Luego uno sale y se toma un tecito, dibuja porque le dan colores para dibujar, porque esto es, como es oscuro, eh, pues es una experiencia de encuentro, ¿no? Y de revelación, de epifanía. Entonces, en esos momentos de silencio creo que esa es una buena alternativa, porque claro, meditar, pero ahí es físico. Te vas y te aíslas durante una hora, que me pareció una excelente experiencia. No, se tiende a alargar el capítulo, pero es que hay que seguir hablando porque eso que menciona Nico, hace cuando conocí a Juan Carlos, hablábamos mucho de ese tema, de los psicodélicos, ¿no? Estábamos metidos pues en la onda del LSD, del DMT, de todo eso. Y pues en esa época leímos o estuvimos indagando sobre un personaje que se llama John C. Lilly, no sé si lo conoce usted. Hay una película que se llama Estados Alterados de los 80 que es como tipo body horror, como tipo Cronenberg, como de ese estilo. Sí, un poco más cliché, un poco más cursi tal vez, pero trata de un personaje que tiene un tanque de agua y que experimenta dentro de este tanque a través de sustancias que creo que son hongos traídos de como de algún lugar de Sudamérica, pero en realidad la película es basada en John C. Lilly, que es un tipo de, no sé si era de Harvard o algo así, un profesor, y el tipo se dedica a hacer experimentos dentro de ese tanque que usted dice, pero es que usted lo hizo incompleto, porque lo que hacía John C. Lilly era que se metía una dosis de ketamina. La Me próxima vez que faltó lo ese haga, detalle. exacto, le faltó el detalle de la ketamina. ¿Y hubiera sabido? No, pues claro. Y en un punto el John C. Lilly lo que hace es que se comunica con criaturas acuáticas, principalmente delfines, debido a su inteligencia desarrollada. Contrata a un asistente. Ese asistente reporta en un punto también bajo los efectos del tanque y de los psicodélicos haber tenido sexo con uno de esos delfines. Sexo consentido, ¿no? O sea, con consentimiento y como una experiencia mística sexual con uno de esos delfines, etcétera. Y la conclusión de John C. Lilly, ya cuando tal vez o se enloqueció o dijo algo muy real, es que hay dos entidades, una que se llama Eco, otra que no me acuerdo cómo se llama, creo que Eco es la mala, que los delfines le revelan esta información básicamente, y es que una de estas entidades es una entidad cibernética que va a surgir de los computadores, de la cibernética, y va a apoderarse del mundo, y es una entidad pues demoníaca un poco, y que pues estar precavidos porque ahí viene básicamente, le dice uno de estos seres que él identifica, obviamente pues bajo el trance psicodélico, que es lo que hacían un poco los chamanes de la época, ¿no? Ahora eso sería un chamanismo más moderno, ¿no? En un tanque de agua, en un laboratorio. Sí, yo creo que como conexión con la novela Ruido de Fondo de Don DeLillo y este tema, yo creo que el ser humano siempre cuando se ve bombardeado de este tipo de circunstancias y de alteraciones, pues siempre busca una salida, sea a través de la espiritualidad, sea a través del uso de sustancias, sea a través de, como en la novela, pues eh, una búsqueda del el control al miedo a la muerte. Entonces siempre busca trascender de alguna forma u otra. Eh, Quizá lo que también no se explora tanto en la novela, pero algo que yo veo muy evidente, y es que el capitalismo y el mercado rápidamente sabe cómo copiar de esto y decir esto es lo que vende. Y obviamente nos venden experiencias de yoga en la playa frente al mar Caribe por $600 la hora.
y pues allá van los grandes líderes de las grandes empresas gringas, que son las que más explotan trabajadores, pero van a trascender, ¿no? Van a sanar su alma, de sentirse mejor consigo mismos y se van a desconectar. Entonces, Slavoj Žižek, que el famoso filósofo esloveno, decía eso, que el budismo, o lo que se interpreta del budismo en Occidente, ha sido muy útil para el capitalismo, porque obviamente le ha permitido lavar la cara y el espíritu de todas las cochinadas que hacen. Porque, claro, el budismo, ¿qué dice? Pues, si te botaron de trabajo, relájate, ¿no? La vida es una trascendencia, todos estamos en un baile universal, y sí, va a llegar otro trabajo, va a llegar otra persona. Entonces, esta liquidez, ¿no? La liquidez que decía Simon Bauman, la generación liquidez, no pasa nada, perdí a mi novia, sigamos con otra, perdí mi trabajo, sigamos con otro, que es parte fundamental del neoliberalismo, ¿no? Eh, pero, pero, pero eso hay que separarlo de la trascendentalidad y la búsqueda genuina que todos tenemos por trascender, por meditar, por saber que esto, o sea, no, el ser humano no evolucionó después de 200.000 años, perdón, 200.000, no, sí, 200.000 años, sí, desde de Homo sapiens, después Homo sapiens sapiens, para llegar a ser mercado en un supermercado, ¿no? Pues no es el fin y último de la evolución. Yo considero que hay algo más, entonces sí. Se alargó el capítulo con todos estos despuntes de la novela, pero esto les da a entender a ustedes que nos están viendo y escuchando que es una gran novela y que en realidad es muy recomendable para leer. ¿Algo más que quieran decir? Yo para cerrar me gustaría terminar con una cita de Heinrich, justamente, en la conversación con su hijo, y dice así, están hablando, y el hijo les dice, es como si nos hubieran arrojado hacia atrás en el tiempo. Aquí estamos en la edad de piedra, habiendo aprendido ya todas las cosas tan importantes a lo largo de siglos de desarrollo y aún incapaces de facilitar la vida a los habitantes de nuestra época. ¿Podemos fabricar un refrigerador? ¿Podemos siquiera explicar cómo funciona? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la luz? Se trata de cosas que experimentamos todos los días de nuestra vida y sin embargo, ¿de qué nos sirven si nos vemos remontados en el tiempo y no podemos siquiera revelar a la gente sus principios básicos y mucho menos fabricarlas para mejorar nuestra situación? Nombra una sola cosa que serías capaz de fabricar. ¿Podrías acaso fabricar una simple cerilla de madera con la que obtener fuego al rasparla contra una piedra? Nos creemos tan importantes y tan modernos con nuestros alunizajes y nuestros corazones artificiales, pero ¿qué ocurre si uno es arrojado a otro tiempo y se encuentra de cara con los antiguos griegos? Los griegos inventaron la trigonometría, registraban autopsias y disecciones. ¿Qué podrías decirle a un griego a lo que él no respondiera, oh, vaya cosa? ¿Podrías hablarle del átomo? Átomo es una palabra griega. Los griegos sabían que los acontecimientos fundamentales del universo no pueden ser distinguidos por el ojo humano. Son ondas, rayos, partículas. Creo que ahí está condensado un poco esto que No veníamos es. mencionando. Eso resume un poco toda la esencia. La estaba buscando y no la encontraba, esa cita, así de. Es básicamente decir, estamos rodeados de tecnología, pero no sabemos para qué nos sirve, o cómo, o no sabemos cómo opera, ¿no? Entonces, estamos a la merced de lo que suceda. Hace poco en España, ese apagón que hubo, ¿no? Hubo un apagón y ahí qué, o sea, se pudo haber prolongado y quedar ahí de por vida, no sé, volver a la edad de piedra. ¿Y seríamos capaces de fabricar una cerilla de madera con la cual prender fuego? No lo sé. Ahí está, ahí está. Pero yo Creo que sí ahí está la quería, pregunta. sí quería, Juan Carlos habló del supermercado, de las opciones. En esta novela se habla todo el tiempo del supermercado, ¿no? Del supermercado como una experiencia mística, ¿no? Hay una cita, bueno, voy a leer, hay una parte dice, The terminals are equipped with holographic scanners, which decode the binary secret of every item, infallibility. O sea, todos los cajeros de los supermercados decodifican códigos binarios de las productos, ¿no? Cada vez que usted escanea. Eso es una experiencia mística, ¿no? Habla waves and radiation, dice aquí, como ondas, radiación. Todo es una experiencia mística, ¿no? Y en un punto llega a las revistas en las cuales ustedes encuentran cosas como cuestiones sobrenaturales y extraterrestres, porque acá en Estados Unidos hay una sección, bueno, esto es en Colombia también, pero hay una sección
que se llama The Inquirer, no me acuerdo, un periódico, una revista que habla de extraterrestres, como los archivos X, básicamente. Inclusive Tabloides, creo que se llamaban. tabloides, eso. En los archivos X la usan en un episodio como para revelar un misterio. Y entonces está ahí todo está ahí, ¿no? Hasta la cura para la enfermedad, vitaminas, etcétera. Entonces, lo que dice es que el supermercado es una manera de distraer la muerte, de distraer el hecho de que nos vamos a morir, ¿no? Absolutamente, yo creo que, y estaba olvidando comentar eso porque fue algo de lo que más me impactó de la novela, ese recorrido de los supermercados, la estética del supermercado, el supermercado en sí mismo como universo narrativo, y hay varios apartes, específicamente la escena donde se encuentra Jack Babette con Murray, el compañero y profesor de la universidad, y él empieza a teorizar sobre la espiritualidad del encuentro con el simbolismo consumista que es el supermercado. Entonces menciona grandes puertas deslizantes que se abren y se cierran espontáneamente, ondas de energía, radiación incidente. Ahí están todas las cifras y las letras, todos los colores del espectro, todas las voces y sonidos y todos los términos codificados y frases ceremoniales. Observa qué bien iluminado está todo. Este lugar está aislado, contenido en sí mismo, intemporal. Y más adelante dice, aquí no morimos, aquí compramos. Entonces es fenomenal esa... Ah, bueno, y al inicio de esta cita habla de los tibetanos. Los tibetanos creen que existe un estado transitorio entre la muerte y el renacimiento. La muerte representa básicamente un periodo de espera. Suelo pensar en esto cada vez que vengo aquí. Este lugar nos proporciona una recarga espiritual, nos prepara, es como una frontera o un sendero de acceso. Y ahí recuerdo dos cosas. Primero, no sé si ustedes alguna vez entraron al supermercado Carrefour, que es francés, creo que existía en Colombia, no existe. Mm. Uno entraba a las 8, justo cuando abrían las puertas, había una fila de los empleados al lado y lado, que tan pronto entraba la primera persona, el primer grupo de personas a comprar, los aplaudían, empezaban todos a aplaudir en cierto tipo de ritual ceremonioso al consumo, ¿no? Y al consumidor, que en este caso es el fiel creyente que llega a esta iglesia, y le aplauden. Y eso era la primera vez que me pasó, yo me sentí afectado porque, pues además que me parece que obviamente los obligan a hacer esto a los pobres empleados. No sé si lo hagan todavía, eso fue cuando por primera vez fui, yo tenía unos 19 años. Y en cuanto a lo que dice él de observa qué bien iluminado está todo, este lugar es intemporal, pues es muy común que muchos de estas grandes superficies de supermercados tengan la luz prendida toda la noche, ¿no? Y tengan activadas sus neveras, obviamente, para que no perezcan los víveres, pero es intemporal, es decir, siempre hay un estado igual y son las mismas luces, a veces son horribles, ¿no? Estas luces de laboratorio, luces blancas, y tú puedes entrar ahí a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche o a las 10 de la mañana y siempre va a ser el mismo escenario, lo único que cambian son las frutas, pero a veces ni siquiera, ¿no? O sea, los colores son iguales, las promociones son los aspectos que más cambian, entonces sí, fascinante eso. Creo que no sé si en esa misma cita habla de los supermercados como santuarios laicos, como algo así, como sí, santuarios laicos. Sí. Bueno, no, pues muchas gracias. Yo creo que hemos ahondado profundamente en esta novela y ha disparado para varias partes a quienes todavía nos estén escuchando o viendo. Extenderles la recomendación. Yo creo que es una novela que se deja leer tranquilamente, que se disfruta muchísimo, que tiene dosis de humor, de filosofía, de pensamiento profundo, de sociología un poco si uno quiere ir por ahí. Eh, y creo que es una excelente entrada a donde el hilo si uno quisiera seguir investigándolo y leyéndolo. Excelente. Bueno, gracias. Entonces nos vemos para el próximo episodio. Recomiendo que visiten los anteriores, por ejemplo, el de David Foster Wallace, que es el de, sí, de la colección de cuentos de David Foster Wallace, que se vincula un poco a este episodio, más que todo con la temática de la televisión.
ahí ejemplificamos la importancia de la televisión en nuestros tiempos. Y los invito pues a seguir el canal, a escribir. No sé si Nico tenga un texto, un ensayo, un algo literario, no sé, que nos quiera enviar para poner en nuestro Substack de Matiz. Entonces ahí está la invitación. Gracias. Claro, espero seguir siendo invitado a este gran espacio, me encanta. Y bueno, mi cuenta en Instagram es Nico Ibáñez González. Ahí está alojada pues esta nueva propuesta de comunicación sobre la literatura en formato de Reels. Y ahí también está enlazado el link de mi blog, que es blanconocturno.com. Ahí yo publico textos de distinta índole, hago reseñas y como textos híbridos entre una cosa y otra, poesía y bueno. Así que los invito y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me la pasé muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Adiós. El Matiz.